Escribir y leer, todo un gran placer. Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo, Moniquirá. Interrogar o examinar. Eróticos y eróticas, en Tetuli. Poemas de libre vuelo. Cuentos breves de extensión limitada. Cuentos, historias y relatos. Izquierda, centro, derecha. Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región. Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera. En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. Iniciamos un nuevo programa de Diálogos Moni TV de la Asociación La Cumbre. Programa número 35 del 2017. Y nos hemos trasladado en este día bello, a este entorno, a un pueblo más de la provincia de Ricaurte, que es Arcabuco. Y exactamente hemos llegado aquí a la finca museo de Arcabuco, que ha creado, que dirige, que orienta, que construye nuestro invitado especial para este diálogo Moni TV de la Asociación La Cumbre, Eduardo Malagón Bravo, a quien le damos un saludo muy especial y de agradecimiento por aceptar esta invitación. Eduardo. Pues muchas gracias a ti y a todo el equipo de trabajo, porque me siento muy halagado, me siento fortalecido con que ustedes pongan la mirada sobre estas obras de un moniquireño de crianza. Porque yo soy nacido en Chiquinquirá, siempre lo expreso, pero soy condimentado con almíbares de guayaba, caña y café. Entonces soy moniquireño de formación, soy moniquireño de crianza, y eso me enorgullece a mí mucho más. Bueno, eso para iniciar, porque este programa esperamos que sea interesante para nuestra audiencia de Moni TV del canal Acampamos, el canal 11 de Moniquirá. Eduardo, si fuera tan amable de contarnos precisamente ese paso, esa estancia en Moniquirá, en su época de infancia, entiendo que hija de doña Anita de Malagón, extraordinaria, excelente docente de las escuelas públicas de Moniquirá. Recuérdenos algo de esa bella época, Eduardo. La más hermosa de mi vida. Definitivamente mi padre Samuel Malagón Rodríguez y mi madre Anita Bravo de Malagón tuvieron la fortuna y la decisión de irnos para Moniquirá después de la infancia en Santa Sofía. Entonces considero que Moniquirá en nuestra infancia fue la etapa más feliz de toda nuestra familia. Mi madre era una maestra de escuela, después directora del Colegio de la Presentación y luego inspectora de educación de Boyacá. Y mi padre, pues él trabajaba en temas de derecho, en temas de juzgados, y nos dieron la posibilidad de formarnos en esa primera etapa fundamental de la vida. Entonces Moniquirá para nosotros es la impronta que se traduce cuando yo compongo el himno de Moniquirá, el poema del himno de Moniquirá, y en una de sus estrofas dice que somos del ejemplo en la casa y la escuela. La enseñanza también te dará ciudadanos leales, valientes, hijos dignos que el bien traerán. Y eso somos nosotros, eso eres tú y yo, que somos producto de hijos de esa bella generación de moniquireños o de habitantes de Moniquirá, donde había valores, donde habían principios éticos y morales, y nosotros somos el resultado de esa generación. Recordamos a algunos amigos de infancia con los cuales compartió sus juegos del mararay, los juegos de las bolitas, de los llamados garbinches, bolas de cristal, de ir al río. Mararayes. ¿Sí? ¿Qué amigos claro, hay de Jorge Latorre,
Ricardo Latorre, Clarita Latorre, que éramos vecinos y nuestras dos casas, los pórticos de nuestras casas, una a cada lado de la calle, eran perfectamente comunicadas. Y Germán Ávila, todos los Ávila, los Mota, nosotros convivimos con la familia Mota, de Joaquín Mota, muchísimos años. Y Isabel Mota hoy, que vive en Moniquirá todavía, su hermana Susana, Joaquín Mota, el político. Para nosotros fue un momento maravilloso porque nos gozamos en una época de esplendor de cultura en Moniquirá. Entonces, tú me haces recordar esos momentos de los bazares, de los grandes bazares que hacían las damas de Moniquirá, encabezadas por mi madre. Entonces, para recordar, se necesitarían muchas horas y muchos años. Sí. De verdad. ¿Y hubo paso por la escuela? ¿Estudió la escuela primaria allí en Moniquirá? Yo hago mi primaria, primero y segundo de primario la hago en la escuela, anexa a la normal. Y luego paso a hacer tercero, cuarto, quinto y sexto, creo que había hasta sexto para uno graduarse de primaria en Moniquirá, en el colegio Antonio Nariño, donde mi madre era también profesora. De manera que esa formación, esos primeros escalones de formación como individuo son de moniquireño. Eso es, épocas bellas para el recuerdo, para la vivencia en este programa de Diálogo Mono TV de la Asociación La Cumbre. Eduardo, ¿nos podría comentar algo de su currículum ya posterior, de sus estudios, de sus inclinaciones? Nombre muy polifacético, entendemos nosotros. Mira, yo tuve la fortuna de estar en el seno de una familia de una gran formación, de una gran estructura, mi madre y mi padre. Y mi madre como maestra nos supo encauzar, pero ella también tenía unos fundamentos artísticos muy importantes. Ella era pintora y fue de las primeras en utilizar el caballete para hacer los paisajes de Villa de Leyva y de muchos lugares de Chiquinquirá. Mi padre era músico virtuoso, mi abuelo era músico virtuoso, mi padre fue de la banda de músicos de Santa Sofía y en Moniquirá tuvo grandes amigos que lo acompañaron en la guitarra. Mi hermano mayor, Samuel, sacó todos los genes de la música. Cuando yo quise ser músico, me di cuenta que no tenía esos dones, que no tenía oído, por eso me puse a amasar barro y comencé a mi trabajo. Yo me formo, voy a hacer la secundaria en Ibagué, allá recojo una cantidad de experiencias bellísimas en la dramaturgia, en la declamación, me convierto el mejor declamador en Ibagué de muchacho. Luego me gradúo y me voy para la Universidad Nacional. Antes había ido un añito a la Escuela Naval, donde realmente no era para mí, porque yo no soy subordinable, no soy inmovilizable, y definitivamente pues lo dejé. Estuve un año en la Escuela Naval, coincido con el actual presidente de la República, que para mí no es un honor, sino sencillamente fue una coincidencia, donde los muchachos de las mejores familias de Bogotá iban a la Escuela Naval para prestar su servicio militar, pero yo tenía mi familia de tradición como almirantes, comandantes de la Fuerza Naval del Atlántico, que eran de mi familia. Entonces creyeron que yo también podía ser marino, pero no resultó así. Luego me voy para Europa, después de graduarme con honores en la Universidad Nacional. Yo estudio idiomas en la Universidad Nacional. Yo me gradúo como licenciado en idiomas con prelación de inglés, francés e italiano. Y voy a hacer una matriz de lingüística a Niza, pero antes yo había estado un año que lo habían cerrado la Universidad Nacional, en esa época de las pedreas, 1975, y yo hasta tengo un poema de la universidad, en la época de la Universidad Nacional, pero después me voy y duro muchos años en Europa. Allí es donde asisto a escuelas de diseño, estatales de arte y de diseño, y allí perfecciono sin asistir oficialmente a esas academias, porque en esa época los extranjeros no teníamos cabida en Italia. Te estoy hablando de hace 40 y pico de años. Pero asisto
a escuelas de Pietrasanta, ya conocí yo al maestro Botero, el gran colombiano conocido en todo el mundo. Y en Milano, en la escuela de Milano, yo me formo en las artes, no definidas, yo soy muy versátil. Yo llegué a una casa muy importante de una condesa en Milano, donde se hacían todas las expresiones artísticas, inclusive de ornamentación, de carpintería, de ebanistería, de diseño de muebles, de esculturas, de pintura, de vitral. Una orientación integral de formación del hombre. Sí, cómo no, y ahí adquiero esos componentes que me sirvieron luego, porque yo hoy no me gusta el rótulo de artista, no me interesa el rótulo de artista, me gusta más hacedor, yo soy más maestro de arte testimonial conmemorativo. Eso me atrajo mucho, exaltar la memoria del libertador Simón Bolívar, de los grandes hombres que nos antecedieron. Por eso en esta finca museo tú encuentras pedestales en homenaje a Jairo Aníbal Niño, a Julio Abril Mayorga de Moniquirá, a Julio Flores de Chiquinquirá, a Rómulo Rosso de Chiquinquirá, antepasados importantes de mi tierra. Me siento en la obligación, considero que esa es mi misión. Estamos hablando con Eduardo Malagón Bravo y como ustedes lo han escuchado, un hombre de formación integral, un hombre como historiador, como poeta, como escultor, como pintor. ¿Y de cuándo le surgió la idea de montar este museo que está, primero el entorno es bellísimo, ¿no? Cerca al río Pómeca, con estas montañas aquí de nuestras cordilleras, oriental, ¿no? Con estos eucaliptos, con estas plantas endémicas de la región. ¿Cómo le surge esa idea para montar este museo que, entre otras cosas, los moniquireños, los habitantes de todos los pueblos de la provincia de Ricaurte, que si no han venido, nosotros los estamos invitando y estamos promocionando con todo gusto, Eduardo, apoyando la cultura y todos esos retosos históricos que se aprenden es en la vivencia directa, diaria, aún más que de la misma escuela, las 4 aulas de los salones, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo surge esa idea del museo acá en Arcabuco? Pues mira, todo ser humano tiene una ilusión y la va conformando. Y siempre yo anhelé tener un pedacito de tierra con río. Cuando yo vivo en Italia, en las estribaciones de los Alpes suizos que se llaman los Dolomitas, conocí un paisaje exactamente igual a este, con montañas majestuosas como estas, a diferencia que las montañas allá en verano son unos bloques negros tétricos de granito y en invierno pues son revestidos con nieve en blanco, pero aquí hay un verde eterno. Estas montañas de Iguaque, de las estribaciones que vienen desde Sotaquirá, conforman un paisaje. Esto es un recinto sagrado. Este lugar es único, este lugar está cargado de una energía superior inmensa. Y un día pasando para Moniquirá, venía yo de Bogotá, me invitaron a hacer la inauguración de 3 kilómetros de la carretera entre Moniquirá hacia Santa Sofía. Y entonces las autoridades me invitaron. Allí conocí al propietario de esto que estaba con un gran afán de salir de él porque no sabía qué hacer con eso, con esto. Me lo dibujó en una servilleta, eso es anecdótico y tengo que contarlo. Lo dibujó en una servilleta, me dijo cómo era la situación y cuál era el valor. Que en ese tiempo yo tenía la capacidad de hacerlo, traía mis ahorros de mi trabajo en Europa. Y yo le dije que se lo compraba sin conocerlo. Es algo providencial, es algo especial. Las cosas no se buscan, sino que a veces se encuentran, aparecen y son para quienes realmente le van a dar su sentido y el valor. Cómo no, cada uno tenemos asignado un destino que se cumple inexorablemente. Y yo hubiera podido parar en Moniquirá o en Villa de Leyva o en Santa Sofía, pero este era el recinto para levantar este lugar sagrado en homenaje a nuestros héroes libertadores, en homenaje a nuestra identidad, en homenaje a nosotros mismos,
porque nosotros, los pueblos que exaltan a sus próceres, que exaltan a sus antepasados, se exaltan a sí mismos. Y eso es lo que yo considero, lo que tú haces y lo que yo hago, de exaltar la grandeza de una Moniquirá, de una bella y única Moniquirá. En cualquier lugar de la tierra estamos cumpliendo una misión absolutamente noble y digna. Muy bien, estamos en estos diálogos MoniTV de la Asociación La Cumbre con Eduardo Malagón Bravo como invitado especial. Vamos a un corte para publicidad y ya regresamos. Por favor, no se retiren porque esto sigue supremamente interesante. Escribir y leer, todo un gran placer. Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo, Moniquirá. Interrogar o examinar. Eróticos y eróticas en Tetule. Poemas de libre vuelo. Cuentos breves de extensión limitada. Cuentos, historias y relatos. Izquierda, centro, derecha. Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región. Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera. Encontrándonos en el museo, la finca de pensamiento y la libertad, acá en Arcabuco, pues llegan visitantes, y no cualquier clase de visitantes, precisamente una familia Benavides Cedeño que ha llegado de Valledupar, esa tierra de acordeones, esa tierra fantástica que siempre celebra su festival año por año y que todos lo degustamos con su música. Quisiéramos escuchar su apreciación del recorrido que han hecho por este museo, cómo lo han encontrado y qué destacarían. Hola, ¿cómo están? Muy lindo este lugar. Realmente fue un acierto habernos detenido, vamos en viaje, pasamos, vimos el letrero, dijimos vamos a ver qué hay, muy llamativo el nombre de que sea un museo del pensamiento y en realidad es un ambiente que invita mucho a pensar en la libertad, en todas las personas que hicieron posible que nosotros viviéramos ahora en un país libre y mejor, pues en su época fue muy importante, más ahora también necesitamos regresar a esos ideales y tener personas con pensamientos de liderazgo y con respeto, ¿verdad? También es lindo que este ambiente natural proporciona esa tranquilidad para meditar en eso. Los niños disfrutaron mucho, hay árboles, hay río, hay animales, es precioso porque aparte de ser un homenaje a los héroes de la patria, es también un homenaje a la naturaleza del creador y ha sido una experiencia bien edificante, también porque tiene pensamientos, como dice el nombre, que invitan a reflexionar sobre nuestro estilo de vida, sobre la manera en que debemos conducirnos para vivir en paz con nosotros, con los demás. Es muy interesante el trabajo del maestro, estamos contentos por habernos detenido en este lugar. Bueno, qué buena intervención y su mensaje que llevará a las familias de Valledupar. ¿Qué encontró, qué más le llamó la atención en esta finca Museo del Pensamiento y la Libertad? Bueno, yo disfruto mucho de estar en mi tierra porque yo soy de Sogamoso, Boyacá, pero ya llevo varios años en Valledupar y encontrar estos lugares tan bonitos es una experiencia que se me queda aquí guardada en mi corazón ahora que voy para Valledupar.
Me gusta mucho que mis hijos disfruten de este clima, de todo el arte que pueden ver. Ellos son artistas también, pero en lo musical, pero es muy bonito, la verdad, no tengo más palabras que decir. Bueno, no, le agradecemos a nombre de MoniTV, de la asociación La Cumbre, un diálogo que estamos celebrando aquí en la finca Museo del Pensamiento de la Libertad en el municipio de Arcabuco. Y vienen acompañados de sus hijos y ellos hacen parte precisamente de una coral allí en Valledupar y nos van a entonar una pequeña canción. Adelante. Nosotros somos el cuarteto vocal infantil Alabanza Perfecta. Amo cantar de Cristo el Rey, glorioso Rey, alabarle en mi placer. Su vida dio, fue por amor, de la muerte Él nos salvó. Y feliz cantaré, que camino encontré, ya no hay tinieblas, vivo en su luz. Solo Jesús, amigo fiel, le cuento al mundo de su amor, grandioso amor. Bueno, muchas gracias al grupo, muchas gracias a la familia Benavides Cedeño. Y nosotros continuamos en el programa de Diálogo MoniTV de la asociación La Cumbre. Chao. Continuamos con el programa de Diálogo MoniTV de la asociación La Cumbre con nuestro invitado especial Eduardo Malagón Bravo. Y nos encontramos en el Museo del Pensamiento de la Libertad, aquí en el municipio de Arcabuco. Continuamos aquí en este entorno y nos encontramos precisamente aquí con un obelisco, nos encontramos con una placa que hizo Eduardo Malagón dedicada a Julio Abril Mayorga. En la parte posterior hay una placa dedicada a Jairo Aníbal Niño. Sobre estas dos personas, antes que personajes, estamos aclarando como esa categoría. Todos tenemos importancia, todos los seres humanos, y por lo tanto, pues, unos de pronto se destacan más que otros, pero vamos dejando huellas por el paso por este globo terráqueo. Eduardo conoció a Julio Vicente Agapito Abril Mayorga, o tiene las referencias de él que nos puede contar inicialmente de Julio Vicente Agapito Abril Mayorga, moniquireño, gran escultor. Pues mira, las obras son como las personas que las ejecutan. Y aprendí a exaltar, a respetar y a venerar estos personajes que son nuestros antepasados. Y Moniquirá es cuna de unas grandes inteligencias, de grandes maestros, como Julio Abril Mayorga, como Jairo Aníbal Niño, como tantos otros. Y una de las misiones importantes en mi finca Museo del Pensamiento y de la Libertad es exaltar a esas personas que por sus características humanísticas o por sus grandes dotes artísticas o literarias sobresalen y son orgullo para todos nosotros los moniquireños. Entonces, en este sagrado recinto del pensamiento y de la libertad no podrían faltar ni Jairo Aníbal Niño, el poeta, el escritor de los niños, ni Julio Abril Mayorga, uno de los más importantes exponentes del Grupo Bachué. El Grupo Bachué es la expresión más importante en la historia de la escultórica y de la pictórica en Colombia. Y para mí es un orgullo, para mí es un honor tener a estos dos grandes personajes al lado de Pío Alberto Ferro Peña, chiquinquireño, al lado de Julio Flores, el poeta romántico de todos los tiempos. Entonces, una de las misiones importantes
que me he propuesto es la exaltación de esos personajes que hacen quedar bien a Moniquirá. Precisamente, Julio Vicente Agapito Abril Mayorga, moniquireño. Él nació en la vereda de Pantanillo, entre Moniquirá y Santa Sofía. Se hizo escultor, fue director de la Escuela de Artes de Cúcuta, Escuela de Artes de Cali. Estuvo en México, la Ciudad de México también, al lado de grandes pintores. Se casó con una escultora norteamericana. Sus dos hijos, Obsidiana y Andino, que siguieron su ejemplo. Andino también es escultor. Él murió hace unos 15 años atrás, ¿no? Quedan sus dos hijos. Le hemos rendido su homenaje, y la asociación La Cumbre Eduardo Malagón Bravo hemos puesto ante el Consejo de Moniquirá en consideración de que se pueda crear el Centro Cultural Julio Vicente Abril Mayorga, para rendirle un gran homenaje a nuestro escultor. Eso hablando de Julio Vicente Agapito Abril Mayorga. Y de Jairo Aníbal Niño, ¿Eduardo alcanzó a estudiar con Jairo Aníbal Niño o fue Samuel el que estudió con Jairo Aníbal Niño? Mi hermano mayor estudia con Jairo Aníbal Niño, tuvieron una excelente amistad. El uno escritor, el otro músico. Y yo lo conocí, al maestro lo conocí, nos encontramos en muchos lugares, coincidimos en muchos lugares, y hoy el compromiso y la satisfacción de haberlo colocado en uno de los pedestales como referente de los moniquireños importantes. Eso está bien, destacamos eso, le agradecemos a nombre de la población moniquireña, Eduardo Malagón Bravo, que en su museo, su finca museo, tenga a 12 personas muy destacadas por la escultura y en el plano de la literatura, como Jairo Aníbal Niño. Eduardo, aquí estando en este entorno de su museo, ¿qué encontramos? Todo es muy significativo, absolutamente todas las piezas que vemos acá en el museo son muy importantes y hay que destacarlas, pero algunas que le merezcan su atención y que le puedan decir a la audiencia de Diálogo Moni TV que por ellas la invitación es abierta a que vengan a conocer este museo. Pues aquí tenemos más de 100 figuras expuestas, se dice fácil, 100 figuras expuestas, entre escultórica y entre pinturas. Pero tenemos elementos supremamente importantes como la Bachué de Rosso, también del grupo Bachué, la cabeza de Bolívar más grande del mundo de mi autoría, la cabeza de Antonio Nariño también, y un conjunto escultórico maravilloso que es el Partenón bolivariano. Pero aquí van a encontrar estudios como el hombre de Vitruvio, vamos a encontrar personajes como Santander, como Ricaurte, y eso nos da la categoría de ser, después de Puente de Boyacá y Pantano de Vargas, el siguiente recinto dedicado a la historia y a la identidad. Muy bien, y nos da la entrada entonces Eduardo Malagón, porque no solamente es el creador de este museo, no solamente escribió un poema que se ha convertido en el himno de Moniquirá, que más adelante hablaremos, el escudo de Moniquirá, sino que Eduardo Malagón Bravo se ha inclinado mucho por la historia y han fundado aquí la Sociedad Bolivariana de Boyacá como un homenaje a Bolívar, y en ese sentido pues no podemos irnos sin preguntarle a Eduardo esa inclinación por Bolívar, ¿no? La Sociedad Bolivariana, y de entrada, ¿qué nos podría comentar sobre ella? Bueno, mira, yo fundo la Confraternidad Bolivariana de América, que tiene en cada uno de los países bolivarianos un representante.
Soy el presidente actual de la Sociedad Bolivariana de Boyacá, que fue fundada en 1927. Pero mi compromiso con el Libertador es individual. Se deslinda de las organizaciones porque me precio de portar un título con una gran dignidad, que es ser apóstol del ideario bolivariano. Y dentro de las misiones importantes, fundamentales, está la exaltación del Libertador Simón Bolívar por ser el hombre más grande de todos los siglos de nuestra civilización. Es el comandante de los ejércitos con Santander que conformaron la campaña libertadora de 1819. Y esa gesta libertadora tuvo lugar en gran parte en suelo boyacense. Entonces, mi misión, mi apostolado, está en mantener vigente, dinámico y vigente, el auténtico ideario bolivariano. ¿Qué podría, en sus estudios, en sus investigaciones, destacar de Bolívar que de pronto el común de la gente no lo conoce, como para entregarles esta noticia muy importante sobre Bolívar? Bolívar quiso unir a todos los países de América. Ese fue su sueño, la integración, el vínculo fraternal en la libertad. Y si hoy nosotros hubiéramos hecho caso de esa propuesta, de haber conservado esa gran Colombia, que nació con Colombia, Venezuela y Ecuador, y podíamos agregar a Perú, a Bolivia, a Panamá, inclusive a los países del cono sur, tendríamos hoy la fortaleza que tiene una Unión Europea o unos Estados Unidos. Además, su pensamiento estructural, aparte de la unión entre los pueblos hermanados en la libertad, está la moral y las luces. El mejor gobierno, decía el libertador Simón Bolívar, es aquel que produce mayor estabilidad social, mayor estabilidad política y mayor suma de felicidad posible. Entonces, Bolívar es tan inmenso como el propio pensamiento. Es nuestro libertador y nuestro padre de la patria. Un gran integracionista, un hombre que terminó la esclavitud en América y que pensó en ese vínculo fraternal de la libertad que hoy nos tendría, repito, compitiendo con esas grandes fortalezas mundiales y no estaríamos hoy abocados a los peligros del progreso, a los peligros del materialismo absoluto. Bolívar le dio mucha importancia al tema de la educación y fue muy crítico con los Estados Unidos, ¿no? Bueno, para destacarlo, también en la Convención de Ocaña, ¿usted recuerda algo de esa Convención de Ocaña que brevemente nos pudiera pues no solamente comentar? La Convención de Ocaña, todos los momentos importantes, el Manifiesto de Cartagena, en Angostura, todo su pensamiento en Cúcuta, todas sus proclamas estaban basadas con un gran conocimiento de estadista, con un gran conocimiento de naturista, con un gran conocimiento en las armas. Era un hombre íntegro, pero fundamentalmente con un gran recurso ético y moral, basado en el conocimiento. Era un hombre ilustrado, era un hombre que dejaba sorprendidos a sus interlocutores por el conocimiento que tenía en todos los temas. Por eso hoy nos hace tanta falta la aplicación de ese auténtico ideario bolivariano que abriga todos los campos, que le puede servir a todas las tendencias filosóficas y políticas en el momento histórico que nos ha correspondido vivir. Pensamiento bolivariano. Ahora, como algo más reciente y como historiador, Eduardo, encontramos que en el currículo de nuestra educación colombiana, hace unos años, más de una década, que se ha diluido el tema de la enseñanza de la historia en algo más genérico que se llama el área de las sociales. ¿Qué le merece eso que
que como que se pasó a un segundo plano, el que en la escuela, en la universidad, se trabaje a profundidad esto de la historia y las nuevas generaciones beban en las fuentes de esos estudios y de esos acontecimientos muy significativos, el tema de la libertad, el tema que se dio de la colonia frente a los españoles y ya en la época reciente, en la modernidad. ¿Qué cree usted? ¿Por qué se ha retirado esa propuesta de enseñanza de la historia misma en la escuela colombiana? El único responsable del desconocimiento de las nuevas generaciones de la historia es el propio Estado colombiano. Y me remito a la década del 60, cuando viene una misión europea y le coloca condiciones al gobierno de turno para asesorarlo en temas de educación, de sociología, de humanismo, y le pidió, la única condición que pidió es que se desmontara la historia patria, que se terminara con la historia patria, que se descolgaran todos los cuadros de nuestros próceres, ellos los llamaban los guerreros, y ahí comienza un proceso de castración histórica en Colombia. Nosotros ya no tenemos el conocimiento, o las nuevas generaciones no tienen el conocimiento de la historia, porque el propio Estado colombiano está promoviendo ese deslindar de un proceso evolutivo en el tiempo, porque desafortunadamente a ellos les cayó muy bien, porque los nuevos gobernantes consideran que solamente se hacen buenas cosas desde el comienzo hasta el fin de su gobierno. Entonces hay una estrategia perversa de fundamento político, de la mala interpretación de la política en los momentos actuales, que hace que el pasado sea ignorado y que solamente valga el ejercicio de cada uno de estos personajes que ostentan el poder. Hay que volver a lo retroproyectivo. Estamos en estas épocas recientes, pero el pasado no lo podemos olvidar. Palabras mayores de Eduardo Malagón Bravo, dirigidas a los docentes, al movimiento pedagógico colombiano, para recuperar la historia, para llevarla a las aulas, dentro de los planes de innovación educativa. Si no está en el currículo, pues que no se encuentre, pero autónomamente cada maestro del área de sociales, los historiadores, ¿no es cierto?, a retomar estos capítulos de la historia. Bueno, este programa está muy interesante. Vamos a hacer una segunda pausa para unos anuncios y ya regresamos a Diálogo Moni TV de la Asociación La Cumbre. Por favor, no se retiren. Escribir y leer, todo un gran placer. Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo, Moniquirá. Interrogar o examinar. Eróticos y eróticas, en Tetune. Poemas de libre vuelo. Cuentos breves de extensión limitada. Cuentos, historias y relatos. Izquierda, centro, derecha. Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región. Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera. Volvemos a Diálogo Moni TV de la Asociación La Cumbre, desde la Finca Museo del Pensamiento y la Libertad, con Eduardo Malagón Bravo, con otra de sus inclinaciones que le ha llevado la vida misma, que es la pintura y la escultura, ¿no? La pintura y la escultura. Entonces, ¿cómo llega a esa inclinación escultórica y de la pintura misma, Eduardo?
Desde mi casa. Mi madre era pintora, por consecuencia yo comencé a percibir los aromas de la pintura y a mirar lo que ella hacía con su caballete. Y después en Pietrasanta, en Milán, en Roma, tuve la fortuna de asistir, como te decía hace un rato, a institutos estatales de arte y de diseño de manera informal, y ahí puedo aplicarme en academia a perfeccionar lo que sabía hacer de manera empírica. Entonces uno trae unos dones que le da la vida, que Dios se los entrega a uno, y hay que perfeccionarlos. Por eso estas manifestaciones de una cantidad de cuadros, especialmente de recolectores, de campesinos boyacenses, y la parte de arte testimonial conmemorativo, que es también uno de mis capítulos de mi trabajo. ¿Ha hecho algunas exposiciones en Bogotá, en algunas regiones? Sí, yo he tenido exposiciones voy a comenzar por Europa, en París, en Roma, en Milano, en Caracas, en Ecuador, en Bogotá, en muchos lugares importantes, y en Colombia tenemos un proyecto que desde hace mucho tiempo lo venimos trabajando, de llevar toda mi colección de arte patriótico boyacense itinerante por todos los lugares de la campaña libertadora. Bueno, y la escultura. Sí, también, que aquí la escultura, vemos. sí, claro. Pietrasanta es la cuna donde allá mi vecino era el maestro Botero, y yo desde la parte humilde y modesta del taller donde yo trabajaba en Pietrasanta, Italia, me pude formar como escultor. Como escultor. Hoy modelamos, fundimos y hacemos bronces eternos, bronces hermosos. Por eso aquí tenemos a la diosa del agua, la diosa Sie, deidad del agua. Tenemos al libertador Simón Bolívar en bulto, tenemos a Juana Velasco de Gallo. Entonces, todos estos lugares, especialmente estas piezas hermosas y esas pinturas, pertenecen a nuestra colección. ¿Nos puede enseñar esas tres piezas? Sí, en el centro tenemos a la diosa, a la deidad del agua, la diosa Sie, de la cultura muisca también. Es una mujer hermosísima, como se puede mirar, con un tocado muisca, con unos elementos étnicos y mitológicos. En la parte derecha está Juana Velasco de Gallo, que es una de nuestras heroínas tunjanas, hija del gobernador de Tunja en la época de la campaña libertadora, y la que organiza la bienvenida al ejército libertador a Tunja. La veo con es la hija. Sí, con una niña, sí, con una niña y con camisitas en las manos, porque ella fue la que coordinó la confección de cientos de miles de camisas para nuestros soldados que venían semidesnudos y que lucharon, que combatieron ya en Puente de Boyacá con esas camisas nuevas. Aquí está el Libertador, que es la primera obra de Bolívar de la colección Bicentenario. Muy bien. Pero yo quiero invitar a nuestro camarógrafo aquí a algo supremamente importante, porque moniquireños que se respeten conocen nuestro escudo de Moniquirá. Entonces hablamos con Eduardo Malagón Bravo, quien pensó, diseñó este escudo para Moniquirá. ¿Nos pudiera explicarlo en sus piezas, en sus aspectos significativos y el valor que tiene este escudo para los moniquireños? Cómo no. Yo hice una alianza con un gran amigo que ya no está, Benjamín Ojeda Avellaneda. Él era asistente a la Academia Boyacense de Historia en ese tiempo, yo era miembro correspondiente de la academia, y había hecho yo unos fundamentos también en Europa de heráldica, donde había aprendido los fundamentos para conformar los escudos heráldicos de los apellidos. Y aquí me vine a aplicar con el escudo de Moniquirá. Hicimos una alianza y comenzamos a hacer el escudo de Moniquirá, fue lo primero que hicimos. También hicimos con él el escudo de Santa Sofía y el de Sutamarchán. Aquí hay unos elementos supremamente importantes que quiero presentar, que son la bordura. Están las veredas del municipio. Aquí está la representación de la etimología de Moniquirá. Moniquirá, ciudad del río, ciudad del baño, con esos elementos donde hay un río, donde hay una montaña, donde hay un sol y una palmera tropical, nuestras palmeras de nuestro Parque Santander.
Un obelisco. Aquí hay un obelisco, que es el obelisco de la Guerra de los 1000 días, que está ahí en una de las veredas, En el Mazamorral. en el Mazamorral, alto del Mazamorral, que Sitio estratégico. que es un sitio estratégico y testimonial de un momento tristemente célebre para los colombianos y para los boyacenses. Confluyen allí 3 municipios, Que Santa Sofía, Puente Nacional y Moniquirá. Y Moniquirá. Aquí está la representación, que es lo que simboliza el capitán Antonio Ricaurte, héroe libertador de la Nueva Granada y de Venezuela. Que Antonio Ricaurte tenemos que Exacto. colocarlo, exaltarlo en la provincia de Ricaurte de Moniquirá. ¿Cómo no? Creo que eso está un poquito diluido. Está Vamos un a... poquito refundido, refundido, y peligroso sí. a que perdamos la capital de la provincia de Ricaurte. Entonces, un compromiso grande, y le envío un mensaje a nuestro alcalde, y es que el capitán Antonio Ricaurte es el referente de Moniquirá. Nosotros somos la capital de la provincia de Ricaurte, y esto significa las 3 estrellas de la capitanía de don Antonio Ricaurte, héroe libertador, repito, de la Nueva Granada y de Venezuela. Aquí tenemos algo testimonial supremamente importante, que es la molienda, esa molienda primigenia, cuando los trapiches eran hechos en madera. En madera, sí. Después, más adelante, y quiero hacerle un homenaje a Julián Sánchez, a su taller del Cóndor, porque ahí te voy a hacer una confesión, y a todos los moniquireños. Mi primera experiencia como escultor la hice a los 5 años de edad, cuando perdí tercero de primaria y mi padre me castigó y me mandó al taller de Julián Sánchez. Y allí Jorgito Sánchez me puso como su asistente y me puso a moldar piñones de las plantas eléctricas Lister que se fabricaban en Moniquirá. Esos son mis primeros pinitos como escultor, como fundidor, en el taller Cóndor de Moniquirá. Y luego seguimos con el obelisco, y aquí está un fondo, uno de los fondos donde se cocina y donde se prepara la jalea, y también la miel. La miel, sí. La ciudad dulce Entonces, de Colombia, Moniquirá. Moniquirá es la primera productora de café en Boyacá. Y entonces estos ramilletes de café frutado y florecido son el testimonio de esa categoría que tiene Moniquirá como primer productor de café. Y excelente café. Y excelente que debemos café. promocionarlo para todo Boyacá y el país. Ahora tenemos 2 leones rampantes que los coloco porque son símbolo de poder. Además yo soy signo Leo, y en la heráldica se utilizan muchísimo para darle poder a este timbre que es nuestro guerrero, nuestro capitán Antonio Ricaurte, mirando a la derecha. Y luego unos lambrequines que hacen parte de esa condición de caballero de nuestro héroe libertador Antonio Ricaurte. Bueno, muy bien explicado el escudo de Moniquirá por su creador, por su diseñador. Y el himno de Moniquirá también, que compuso un poema que lo lleva allí al consejo, en algún momento se aprueba, se toma, se asume, y cómo surge, digamos, esas estrofas de este poema, esos párrafos que están allí escritos por el maestro Eduardo Malagón Bravo, y luego quién le colocó la música, por favor. Bueno, mira, el proceso del himno de Moniquirá es que yo me encuentro en el año 1999, cuando comenzamos todas estas campañas de recuperación de patrimonio histórico, que Moniquirá no tenía un himno oficial, que no tenía su escudo heráldico. Y yo le ofrezco al alcalde de turno esa posibilidad de que yo estaba en capacidad, tenía los fundamentos para crear el escudo, y además escribo poesía blanca. El ejercicio del poema del himno de Moniquirá fue bastante delicado, porque yo no hacía rima, yo no hacía métrica, no tenía tesitura, no tenía marcialidad para crear el himno. Y cuando yo llamo al maestro Edgar Estrada Ospina, que ya era autor de 7 u 8 himnos en el eje cafetero, porque tengo la fortuna de conocerlo en un evento en Pereira, le entrego el anteproyecto del poema del himno de Moniquirá y me dice: maestro, eso no sirve. El mensaje está muy hermoso, pero hay unos elementos que son supremamente rigurosos para que tenga la categoría de himno. Y me aplico, duró 3 meses con los mensajes absolutamente ciertos,
Para mí, Moniquirá era bella y única. Para mí Moniquirá era un altar ricaurtense por el tema de don Antonio Ricaurte, del capitán Antonio Ricaurte. Para mí Moniquirá era eso. Nosotros los moniquireños estamos condimentados de almíbares y aromas, de guayaba, caña y café. Y eso nos hace únicos, y eso hace única Moniquirá. Y la primera estrofa pues se la dedico a nuestro héroe libertador. Ahora yo debo leer en este momento el coro que es tan hermoso. Salve, salve, altar ricaurtense, es bastión del amor y la paz. Con almíbar y aromas ungida, bella y única es Moniquirá. Bueno, el escudo y el himno deben estar en todo lugar público de nuestro municipio de Moniquirá. Y además no solamente expuesto, sino que lo aprendamos, que lo cantemos, que hablemos del escudo y hablemos del himno. Estos programas que son tan interesantes, con un invitado tan especial como Eduardo Malagón Bravo, y le agradecemos, ¿qué mensaje le envía a los niños, a los padres de familia, a los docentes, a las autoridades y a los pobladores de Moniquirá? 4 mensajes. La primera estrofa. Fue Ricaurte magnífico héroe, adalid de lealtad y valor, que en gloriosa explosión dio su vida, nos dejó lealtad y el honor. Segundo mensaje. El destino repite en su gloria, Policarpa fue en esta verdad, sus raíces son moniquireñas, son legado a nuestra identidad. Tercero. Del ejemplo, la casa y la escuela, la enseñanza también te dará. Ciudadanos leales, valientes, hijos dignos que el bien traerán. Y el último y cuarto mensaje, de colores se visten los campos, arco iris de alianza heredad, ya renacen los corazones, blanca y pura la fraternidad. Ese es el mensaje, porque es que los himnos en Colombia y en Boyacá y en Moniquirá se tienen que cantar primero sabiéndose el poema, sabiendo declamar el poema para ver qué contenido, qué mensaje se tiene. Y no cantemos los himnos aprendidos de memoria sin saber, mecánicamente, sin saber el mensaje tan grande que está enviando el coro y cada una de las estrofas del himno de Moniquirá. Vamos terminando con el maestro Eduardo Malagón Bravo, que lo encontramos muy emocionado al final de nuestros diálogos Moni TV de la asociación La Cumbre. Le agradecemos inmensamente, lo esperamos cada vez que lo desee en nuestra tierra moniquireña y en los pueblos de la provincia de Ricaurte, que pase también a la provincia de Vélez, donde la asociación La Cumbre también hace sus trabajos, y volvernos a ver en una próxima oportunidad. Este programa de Diálogo Moni TV, con las cámaras de Iván Guzmán, la edición de Stephanie Torres, la coordinación general de Paul Bacarés y la dirección de Juvenal Nieves Herrera, presidente de la asociación La Cumbre. Escribir y leer, todo un gran placer. Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo, Moniquirá. Interrogar o examinar. Eróticos y eróticas en Tetune. Poemas de libre vuelo. Cuentos breves de extensión limitada. Cuentos, historias y relatos. Izquierda, centro, derecha. Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región. Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera. En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad.